Bajo la cruz de Cristo quiero permanecer a la sombra. Hola a todos, bueno, acá estamos con el video número 7. Habrán visto en el título Santa Virgen María. ¿Qué es esto? Siempre los títulos medio llamativos, ¿no? Para ver de qué se trata esto. Esto es para ver la genealogía espiritual de Jesucristo. Vamos a ver esto. La genealogía espiritual de Jesús. Mucho tiempo, perdemos a veces mucho tiempo hablando de genealogías, ¿no? Genealogías interminables. La de Timoteo, primera de Timoteo dice que enseñe la buena doctrina y que no se meta en genealogías interminables que solamente sirven para especulaciones, ¿no? Que sirven para especular, y crean, a veces hasta crean contiendas, ¿no? Estas cosas. Pero sí dice la palabra, a veces se usa este versículo, esto aparte, se usa también esto, pero todo tiene que ver. Se usa también esto para decir de no pelear, no discutir nunca por causa de la palabra, ¿no? Dos hermanos en Cristo, muchas veces vemos discusiones por causa de la palabra. Y no es culpa, es causa, ¿no? Es causa de la palabra. Y en Judas 3 dice claramente que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y en este caso, en Judas 3, está hablando de la fe, está hablando de la doctrina. La fe que vino por la doctrina. Romanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Contendamos ardientemente por eso. No con la persona. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Efesios, sino contendamos por la doctrina. Cuando alguien se está equivocando, ¿por qué esto? Porque nuestras vidas están condicionadas y están signadas por lo que creemos. Si yo creo que está todavía en pie la ley del diezmo, por ejemplo, entonces lo tengo que cumplir a rajatabla, y si no lo hago y te gano un sueldito, pero tengo que poner eso, otro tema vamos a tratar un día también. Muy controversial el tema ese, ¿no? No está hablando de eso ahí. Más de 10 clases de diezmos en la Biblia. Y el tema diezmo es del Antiguo Testamento. Hay sí, hoy, un compartir, eso sí, claro. Pero no es ni siquiera, es más, las iglesias del primer tiempo tampoco se reunían en templos, estaban en las casas. El Señor se enseñaba la palabra en la casa, estaban por compartir la palabra, se estaban hospedando en la casa de Pedro y estaba la suegra enferma. Y el Señor la impuso, la sanó y se levantó y le servía, tenía fiebre, dice, ¿no? Entonces se juntaban en las casas. Y la doctrina es lo que buscamos, lo que se enseña, lo que se busca es volver a la fuente en la palabra de Dios. Y este último tiempo, gracias a Dios, quiso que fuera así. El Espíritu Santo está moviendo esto por todos lados, volviendo, ¿no?, a la sana doctrina. No es ningún cambio esto, no es un cambio, al contrario. Es algo de volver a la sana doctrina. Y se ven, en muchas iglesias se ve esto, ¿no? La gente, gracias a este medio de comunicación, YouTube y otro celular, el apóstol Pablo en 2 años se nos habló la palabra en toda Asia y nosotros tenemos esto para llegar a todo el mundo. Bueno, hagámoslo. Para eso sirve. Pasemos estos mensajes, no para que me hagan propaganda a mí, por supuesto no busco eso. Si alguien busca eso, se lo saque de la cabeza. La gloria y las cosas son de Dios y por Dios y para Dios todo. El por qué y el para qué siempre es para la gloria de Dios. Ya lo vimos eso. Pero vamos al tema de hoy, si no se va a hacer largo esto. Vamos a tocar unos cuantos versículos hoy. Tema interesante. Lo tengo anotadito para no empezar a abrirme tanto, siempre, ¿no?, lo que hago muchas veces. Yo mismo perdí mucho tiempo estudiando esto de las genealogías. Y habla en Timoteo 1:4, ¿no?, para que no perdamos mucho tiempo en esto de genealogía, ¿no?, de discusión de genealogía, pero sí contender por la doctrina. Vamos a primera de Juan 2:4. Tengo marcadito acá para ir rápido, como siempre. El Evangelio de Juan, ni marcado lo puedo ver. Unos cuantos papelitos ahí. El Evangelio de Juan 2:4 nos está hablando de las bodas de Caná. Había unas bodas donde había sido invitado el Señor con sus discípulos y la madre, María, y estaban en la boda y se les acaba el vino. La mayoría conoce este relato, ¿no? Y le dice entonces la madre de Jesús, le avisó esto que se había acabado el vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo en común contigo? Aún no llega mi hora. Sonó medio hasta brutal esto, suena
hasta como casi despreciando a la madre. Jamás el Señor despreció a su madre, jamás la despreció. Nunca. A lo último vamos a ver cómo se ocupó de su madre hasta estando en la cruz, hasta último momento, ¿no? Sino que era la palabra caminando el Señor, estaba enseñando. ¿Qué tengo yo contigo? Esto de qué tengo en común contigo, no vamos a ir ahí. Son las mismas palabras, similar, en Lucas 8:28, cuando sale el endemoniado gadareno, que le dicen, o gesareno, y cuando salen de las tumbas y lo vienen corriendo al Señor, a Jesús, y le dicen, ¿qué tenemos contigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿No? ¿Qué tenemos en común? Tú y yo, le dice el endemoniado. No tiene nada en común. ¿Qué es esto de que tenemos en común? Vamos a ir viéndolo. En Lucas 8, vamos a ver unos cuantos versículos en Lucas, porque está mucho esto. Lucas 8, 19 al 21. Jesús, cuando tenía 12 años, se pierde en un momento. No, perdón, este es otro relato, este es otro. Dice, y se presentó ante él la madre y sus hermanos, pero no podía acercársele a causa de la multitud. Y le fue informado, tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. Él les respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Familia espiritual. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen, esas son mi familia, mi madre y mis hermanos. Está poniendo las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Las cosas en su lugar. Cada vez que un hermano ve algo distinto, no tiene por qué ser una discusión eso. A menos que, como escuchaba hoy en una conferencia, y decían, alguien habló y le decía que le estaba orando a Dios para le quitar el espíritu de mentira. Estaban explicando una cosa que era grandiosa a esta gente, ¿no? Era una cosa muy, muy, muy buena en la palabra. Entonces ahí sí, le digo, paró, le dijo, no te permito eso. Yo no creo que tengas vos espíritu ni de error ni de nada de eso. Yo tampoco lo tengo, no te permito que lo digas. Merece una disculpa. Y le explicó por qué y terminó el otro al final. No, al final se enojó, no se enojó, mentira. Se enojó y cortó el teléfono y se fue a otro lado. No es así, no es eso. No es para eso. Es poner en su lugar simplemente. Y tenemos que aprender a ser puestos en nuestro lugar. A nadie nos gusta que seamos reprendidos, pero la palabra es útil para eso. Para enseñar, redarguir y corregir. A nadie le gusta ser corregido, nos gusta ser alabado. Guarda con eso, cuidado con eso. No creo que a María le gustara, seguramente tenía un corazón. No, seguramente no lo tenía, un corazón mucho mejor que el mío. Pero cuando alguien en un lado de Eclesiastés está eso, no se alaben unos a otros. Es una característica de los fariseos. Les gustaba estar en los lugares, en la mesa, en los mejores lugares, y en las plazas, en los lugares centrales, y que los aplaudieran, y que se les viera su ropa, ¿no? Buscan los mejores lugares, ¿no? El Señor enseñaba humildad. Suena raro cuando dice, sean mansos y humildes como yo, humildes con Dios, pero también con los hermanos humildes. En Lucas 2, ya que estamos acá, vamos a ir, Lucas 2. Acá fueron a Jerusalén para la fiesta y Jesús se perdió, tenía 12 años y se perdió. Y se pone a hablar con los fariseos y con los maestros de la ley, se asombraban, ¿no? ¿De dónde sacó este pibe? ¿De dónde sabe estas cosas? Impresionante. Claro, ahora vamos a ver por qué. Lucas 2, 48 al 50, dicen. Y al verlo, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Ella, con su corazón de madre, ¿no? Carnal, tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que me es necesario estar en lo de mi padre? Esto se refiere a las cosas de mi padre. Pero ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Era un nene, tenía 12 años. No sabía que me es necesario estar en lo de mi padre, en los negocios de mi padre, en las cosas de mi padre. Otra vez, poniendo a su madre en su lugar, no que la estaba despreciando, saquémonos esto de la cabeza, si alguno lo está pensando. Y dice, y ella guardaba estas cosas, creo que 50. Y su madre guardaba todas las palabras en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en favor para con Dios y los hombres. Su madre guardaba estas cosas en su corazón.
le habló, le explicaba, no sabías que en los negocios de mi padre, en las cosas de mi padre me es necesario estar. Y la madre guardaba estas cosas en su corazón. Mira el corazón de María, ¿no? Lucas 11. Alguien exaltando por demás a María. Lucas 11, 27, 28. Y estoy. 11, 27, 28. Hablando de estas cosas, sucedió que cierta mujer de la multitud, alzando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Pero él respondió: antes bien, bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Antes bien, bienaventurados los que oyen esta palabra y lo hacen. Alguien queriendo exaltar a María, otra vez poniendo las cosas en su lugar. Aparte, el Señor en un momento, en un relato, ¿cómo es? Se enoja, ¿no? Porque se puede enojar, se podía enojar, ¿no? Se enojaba, claro que sí. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, no? Siempre me sonó rara esa frase. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cómo con vosotros? ¿Que era extraterrestre? No, mi reino no es de esta tierra, decía. No extraterrestre en el sentido de marciano, sino no era de esta tierra. Su reino no era de esta tierra. Mi hermano me decía el otro día, ¿no?, que a veces me preocupa porque la gente no escucha. Mirá, si te oyera todo el mundo, seguramente tus palabras serían de esta tierra. ¿Qué son más escuchados? Los audios donde se habla, los videos donde se habla de Jesucristo correctamente y del Señor y del Espíritu Santo, o las canciones de Ricky Martin, por ejemplo. Cuando habla de la manzanita mordidita, la mordidita, la manzanita, ¿no? O tanto mirar al cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. No, es al revés. Tanto mirar al suelo, me olvidé que en el cielo se vive mejor. Y si no está hablando, no busquemos las cosas de esta tierra. Es otro tema ese, pero el famoso evangelio de la prosperidad, un día tenemos que tratarlo en profundidad esto, ¿no? Cuando en tercera de Juan 12 le dice a Gallo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, les está hablando una persona que era una persona justa, recta, delante de Dios, Gallo, un discípulo amado, al discípulo amado Gallo. Tenía sus prioridades en perfecto orden. O creen que, Gallo digo, ¿no? O creen que el creador de los cielos y la tierra entregó a su hijo para que nosotros tuviéramos unas vacaciones mientras heredamos la vida eterna. Me suena un poco, es demasiado, no fácil, sino, ¿no?, fuera del plan de Dios ese, ¿no? Tenemos que entrar en el propósito de Dios. El propósito es que glorifiquemos con nuestra vida al Señor Jesucristo y a Dios. Es el propósito de Dios. Básicamente el propósito es ese. Que vivamos para la gloria de Dios. En todo sentido. Orad sin cesar. ¿Quién puede estar orando sin cesar? Como decía otro un pastor, yo oro 10 horas por día. ¿Cómo estás? 10 horas orando por día. Aprovechar el tiempo en algo un poco más, no sé, andar a visitar a algún hermano, ayudar a alguien, trabajar, orar sin cesar en cada cosa que estás haciendo. Estás trabajando y estás orando. Estás elevando ese día de trabajo a Dios. Estás criando a tus hijos y estás orando a ver cuál es la mejor decisión, qué tengo que hacer con esta situación. Estás manejando y estás orando. Orad sin cesar en todo tu andar. Y de hacer discípulos, yendo a ser discípulos, continuamente, y discipulando. Es continuo eso. Es Mateo 19. Sigamos con esto, no me quiero colgar mucho porque es largo esto. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?, decía esta mujer alabando a Jesús. Lucas 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Ahí vamos a estar un ratito acá. Esto habla directamente de la concepción. De la concepción de Elizabeth, que era pariente de María, la concepción de Juan el Bautista, y cuando la sombra del Espíritu Santo cayó sobre María, para decirlo bien. Vamos a ver esto. Lucas 1, capítulo 1, versículo 24. Hablando de Elizabeth, dice: y luego de estos días, su mujer Elizabeth, la mujer del sacerdote, que era Zacarías, el padre de Juan el Bautista,
su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses. Concibió, dice. Siguiendo también, contándole ya el ángel a María de la concepción de su parienta Elizabeth, en el versículo 36 dice, he aquí tu parienta Elizabeth, aún ella ha concebido un hijo en su vejez. Esta palabra concebido es la palabra suliemse, en griego, creo que se pronuncia así, suliemse. En el versículo 31 nos dice, con respecto a la sombra que cayó sobre María, versículo 31, he aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esta es una profecía. Usa otra palabra. Esta traducción que uso yo, siempre digo lo mismo, la Biblia textual, la 4ª edición, que está mucho mejor traducida. No hay ninguna versión original, eso lo digo cada tanto en los videos, lo digo. No hay ninguna versión original. Tenemos esta que busca lo más textual posible, sacada de los manuscritos más antiguos. Como escuché hablar el otro día, alguien decía que no tiene preeminencia sobre los papiros más antiguos, no tienen preeminencia sobre los más modernos. Claro que sí, por supuesto que tienen preeminencia. Si yo encuentro una cosa que es más original, más cerca de lo original, está más cerca de ser mejor que la que tengo del año 1200, por ejemplo. Esto está traducido de los más de 2000 manuscritos que se encontraron en las cuevas del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, de los cuales quedan muchas cosas por averiguar todavía, lo siguen estudiando. Esto fue descubierto en 1947, creo que 47 o 48, me mezclo esas dos fechas. Pero quiso Dios, porque las cosas pasan porque está todo bajo los designios de Dios. Las cosas pasan ahora y quiso Dios que en este tiempo, en los últimos tiempos, un tema que tenemos que tratar en un video también, en los últimos tiempos, ¿no? En el cambio de la próxima administración, que es el Apocalipsis. Apocalipsis, advenimiento quiere decir, no hecatombe, quiere decir advenimiento, revelación. ¿No? Revelación quiere decir, una revelación de las cosas que van a acontecer. Vamos acá de vuelta. Entonces leímos en el versículo 24, concibió, hablando de Elizabeth, y en el versículo 36 también, ha concebido, y la palabra en griego es suliemse. Cuando habla, quedarás encinta, el versículo 31 de María, es otra frase que está usando, es parecida, pero dice, suliemse engastri, en griego. Esto es un trasvase, ¿no? Lo leo literal, del vocablo hebreo shalad, Y-A-L-A-D, tener en el vientre, quiere decir. Es distinto que el versículo 24 y 36 cuando se habla que concibió Elizabeth. Ella quedó embarazada de un hombre, concibió. De María está diciendo suliemse engastri, del vocablo hebreo shalad, tener en el vientre. Igual que Mateo 1:18. Mateo 1:18 dice, ahora bien, el nacimiento de Jesucristo era así, estando prometida en matrimonio, su madre María con José, antes de juntarse, fue hallada encinta, otra vez, suliempe engastri, de la cual viene shalad, fue hallada teniendo en su vientre. Volviendo a Lucas, el versículo 35 de Lucas dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo Hijo de Dios. Lo nacido. Se refiere de otra manera esto. Esto de Mateo está igual en Isaías 7. Vamos ahí, la profecía de Isaías del nacimiento del Mesías, de la zona de Belén. Esto Lucas lo voy a guardar porque tengo que volver acá. De la zona de Belén y de una virgen concebirá. Estoy salvo acá. Isaías 7:14. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la virgen quedará encinta, no concebirá. Que no las traducciones de muchas Biblias, ¿no? Muchas traducciones dicen concebirá. Concebirá es distinto. Concebirá es la palabra jara del hebreo, ¿no? Jara, no shalad. Esto lo cambiaron los masoretas. Mucho tiempo
se pensó que las mejores traducciones eran de los textos masoretas, ¿no? Y se descubrió que muchas cosas las cambiaban. Empezaron agregando al margen, terminaron agregándola con distinta letra, un poco más chica, o tipo un paréntesis entre la escritura, y terminaron poniéndola como si fuera directamente palabra de Dios. Y no es inspirado por Dios. Y repito, nosotros cuando hablamos de la palabra inspirada por Dios, hablamos de la palabra escrita del Antiguo Testamento en hebreo, que fue inspirado en ese idioma, y el Nuevo en griego, ¿tá? No de la traducción al castellano de esa palabra. Esto lo que tenemos, por desgracia, es una traducción al castellano. Repito, 7:14. He aquí la Virgen quedará encinta, no concebirá, y dará a luz un hijo. Es la misma palabra. Quedará encinta, no concebirá. Hoy sería esto, para tener una idea, hoy sería como si fuera un alquiler de vientre. Está disponible esto, puede pasar. Hay gente que hace eso. Cuando alguien va a alquilar un vientre, ¿no? Hoy sé porque tengo conocidos que hicieron eso. Y claro, buscan una mujer que ya haya concebido, que le pagan para eso, buscan que tenga muy buena salud, le hacen todos los estudios, se les paga bien, ¿no? O sea, no son amigos míos, conozco de gente que lo hizo, ¿no? Y buscaban esto, buscaban la excelencia, buscaban... Dios también hizo algo así, ¿eh? Cuando se habla, por ejemplo, de Santa Virgen María, ¿no? Como pusimos en el título acá. María era santa, santo quiere decir puesto aparte, claro, puesto aparte por Dios para esta obra enorme, usó su vientre, usó su útero para que se gestara el que era hijo de Dios. Ahora vamos a seguir viéndolo en varios versículos. Era santa, ella estaba puesta aparte, ¿eh? Era virgen, todavía no había conocido varón, era virgen. Y era María, dice Santa Virgen María. María viene del nombre Miriam. No hay transliteración de ese nombre, es parecido a Miriam y María. Entonces se decidieron los editores dejarlo con el nombre María para no cambiar todo, y es parecido. O Miriam, no es ni Miriam ni María, es Miriam. En el griego sería, en el hebreo, transliterado del hebreo, ¿no? Por eso Santa María Virgen. Vamos a seguir con esto. Hoy sería como eso, un alquiler de vientre. En Lucas 3:23, ¿lo puede hacer el hombre eso? No lo va a hacer Dios. Por supuesto que María estaba entregada a la voluntad del Padre. Otra, cuando dice el Señor, hablando de Juan el Bautista, no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Se estaba exceptuando claramente él, ¿no? Cuando decía no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan Bautista. Se estaba exceptuando a sí mismo. Él era más grande que Juan el Bautista, pero él no era nacido de mujer. Vamos a ver antes. Yo creo probablemente que María también era la mujer, muy probablemente fuera la mujer más grande que existió en el planeta. Hubo casos de grandes mujeres, pero creo que María habrá sido la mujer más grande nacida en el planeta, ¿no? De carne, nacida de vientre humano, nacida, engendrada por mujer. Salmo 110, 4, la parte B. 3b y 4. Entre los resplandores de los santos, desde el principio te engendré. ¿Quién engendró a Jesucristo? ¿Fue María o fue Dios? Entre los resplandores de los santos, desde el principio te engendré, antes que al lucero, antes que al diablo. Y antes era el lucero. Juró Jehová y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por quién fue engendrado Cristo? Por Dios, no por María. Sigamos. Lucas 3, hablando de la genealogía del Señor, dice el 23, capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar, tenía como 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José, de Elí, Matat, Leví, Melqui, Jana, la genealogía. Según se creía, era hijo. Según se creía. Necesitaba... todas las cosas que están en la palabra son sombras, y eso lo habla en varios lados, ¿no? De diferentes maneras. Sombras de las glorias que iban a venir. Cuando habla en el templo, la construcción del templo, era sombra de la Jerusalén, el templo en Jerusalén, el templo somos nosotros, las medidas del templo, ¿no? Yo creo que 120 estadios por 120 por 120 de altura eran un cubo, ¿eh? Somos todos iguales delante de Dios. El templo somos todos iguales, ¿eh? O piramidal, era una pirámide, un templo, cuadrado. Muchas cosas.
También necesitábamos creer, necesitábamos que el Mesías viniera a la tierra, pero no fue engendrado por María, sino que la sombra cayó sobre ella. Necesitábamos, era toda una referencia, como que hablaba de que venía de David, ¿no? Su padre, del padre David. David venía de Ruth, de Obed, David, ¿no? Necesitábamos una genealogía así humana, pero fue engendrado por Dios. No tenía nada. Si el Señor Jesucristo tenía algo de María, la palabra dice que todos pecamos, que todos somos pecadores. Y María tenía una sangre que era impura por causa de Adán y por la caída del hombre. Entonces, si la sangre de Jesucristo no era totalmente pura, yo muchas veces creía esto, entonces no somos totalmente salvos, digo, ¿no? No podía limpiarnos totalmente la sangre del Mesías, si no era totalmente pura, tiene que haber sido totalmente pura. Lucas 3:23, según se suponía, era como de 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José. En Lucas 1:31 dice acá, su reino no tendrá fin, hablando de esto de David. Creo que está acá. Su reino no tendrá fin, dice. Vamos a ver. ¿No? Hablando del reino de David, llegó a su fin y el reino de Jesucristo no tendría fin. No tenía una gota de sangre pecadora. En Levítico habla de la vida de la carne en la sangre está, ¿no? La vida de la carne está en la sangre de Jesucristo era perfecta, hecho por Dios, engendrado por Dios. Vamos a Hebreos 7, para seguir viendo sobre esto. Hebreos 7, capítulo 7, versículo 3. Está hablando de Jesucristo como Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanente, sacerdote para siempre. Comparando a Melquisedec con Jesucristo, el cual no tiene ni padre ni madre, sin genealogía. Filipenses 2:7. Esto lo voy a guardar, creo que Filipenses 2:7 nos dice, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, no igual, semejante. El 8, y mostrándose en apariencia como hombre. Semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre. Esta palabra semejante quiere decir parecido. En griego, en sus varias formas, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que el castellano. Semejante quiere decir parecido. No cuando uno habla de semejante cosa, eso es otro tema. Pero hablando de semejanza, de parecido. Similar, parecido, es lo mismo. Haciéndose semejante a los hombres. Hablando de los hombres, dice que fue semejante. Mostrándose en apariencia como hombre. ¿Qué dice el versículo 6? Hablando de como si fuera Dios. El cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios. Cuando habla de los hombres es semejante. Cuando habla de Dios dice que es igual. Y ya sé, hay unos estudios que igual en la esencia, ¿no? Sí, justamente, claro que en esencia. En Génesis 1:1 aparece eso. Cuando ya nos habla que estaba con Elohim creando las cosas. Plural. Elohim Aleph Tav. Cuando habla de hombre haciéndose obediente hasta la muerte, mostrándose en apariencia como hombre. Pero cuando habla de Dios dice que es igual. Versículo 6. Jesús fue colocado en el útero de María como cigoto divino, desvinculado. Esto estoy citando textual, como lo enseñó el que yo considero mi maestro, Carlos Fullán, el editor de la Biblia, la Biblia textual, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta que murió. Si no hubieran hecho la 5 también, porque siguen descubriendo cosas. Se siguen no descubriendo, sino encontrando cosas que Dios quiere que sean reveladas en este tiempo. Lo voy a citar literal. Jesús fue colocado en el útero de María como cigoto divino, desvinculado genéticamente de María. María no contribuyó en la herencia cromosómica en la fecundación del Mesías. No contribuyó en nada. Cuando estaba en la cruz,
Señor tenía poder para ser, siendo representante de Dios en la tierra, como si fuera el mismo Dios, igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Tenía poder para hacer lo que quería, tenía poder para hacer todo. Sin embargo, tenía su voluntad. No es que era Dios sino en esencia, esto es otro tema, pero tenía su propia voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. El apóstol Pablo también tenía su voluntad, entonces quería ser que... Cristo mismo en Juan 17 habla de que somos uno, así como somos uno, pero él tenía su propia voluntad. Cada uno tenemos nuestra propia voluntad, no estamos poseídos hablando por Dios. Alguien tiene un mensaje de Dios y Dios te va a utilizar con lo que vos tenés. Somos hijos de Dios engendrados, también habla de nosotros por Dios, está en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Todo un temón también, algo vimos el otro día. Pero el Señor no es que despreció nunca a la madre, por supuesto que no. Yo personalmente creo esto, que María fue la mujer más grande nacida de mujer. De hecho, cuando estaba en la cruz y estaba María y su discípulo amado, Juan, el mismo que le escribió el Evangelio y las cartas, le dice, hijo, he aquí tu madre, le encargó a la madre, madre, he aquí tu hijo. O sea, cualquiera que hace la voluntad de Dios es madre, hermano, ¿no?, de Jesucristo. O sea, no importa la parte carnal, importa la parte espiritual. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y está en varios lugares en la palabra. Yo leí algunos poquitos versículos, porque se iba a ser muy largo si no. Pero lo encontramos en la palabra por todos lados. El Señor Jesús no tenía ni una gota de sangre humana, tenía la sangre de Dios. Y se dice que hubiera vivido eternamente si no hubiera tenido que ser crucificado, porque era todo el plan de Dios también, ¿no? Muy probablemente fuera así. Pero bueno, quería aclarar este tema yo mismo mucho tiempo tuve esa duda y me movía algo adentro, ¿no? De pensar, si la sangre de Cristo no era totalmente pura, entonces es como que no somos totalmente salvos, o no nos libró totalmente, o algo así, ¿no? Entonces me hizo bien estudiar esto y verlo, gracias a esta sociedad bíblica iberoamericana, que tiene unos estudios impresionantes, y con esta Biblia BTX, ¿no? Así que, bueno, era esto y espero que les haya servido. Seguramente que algunos sí y otros no. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.